Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, sean bienvenidos una vez más a su canal, Mensajeros de la Virgen de Garabandal, su rinconcito católico donde tratamos de mantener viva la memoria de lo que ocurrió en aquel pequeño pueblo escondido entre las montañas cántabras, donde la Santísima Virgen quiso hacerse presente entre los años 1961 y 1965. Hoy queremos compartir con todos ustedes un documento antiguo que hemos rescatado para todos vosotros. Se trata de un testimonio sencillo, cercano y profundamente humano. Vamos a recorrer Garabandal de la mano del señor David, un vecino del pueblo y uno de aquellos mozos que vivieron en primera persona los acontecimientos de las apariciones. Esta entrevista fue realizada en 2011, por lo que sentimos que a veces la calidad gráfica y de sonido no sea la más deseada, pero es lo que sucede a menudo con estas pequeñas joyas. Sin embargo, estas posibles carencias se suplen ampliamente al poder acompañar al señor David por los distintos lugares donde sucedieron muchos de los hechos más conocidos de Garabandal. El Lavadero, La Calleja, Los Pinos, lugares que hoy siguen hablando al corazón de miles de peregrinos de todo el mundo. Pero lo más hermoso de este vídeo no son solo los lugares, sino la mirada de quien estuvo allí. La voz sencilla de alguien que vio correr a las niñas en éxtasis, que escuchó los comentarios del pueblo, que contempló escenas difíciles de explicar humanamente y que recuerda cómo era aquella pequeña aldea antes de que el mundo entero comenzara a mirar hacia ella. A lo largo de este recorrido escucharemos también relatos sobre las comuniones místicas, las pruebas que hacían también algunos vecinos a las niñas durante los éxtasis y experiencias personales vividas por él mismo y por otros jóvenes del pueblo que quedaron grabadas para siempre en su memoria. Estos testimonios antiguos tienen un valor inmenso porque no nacen de teorías ni de estudios posteriores, sino de lugareños sencillos que estuvieron allí, que caminaron aquellas calles y que fueron testigos directos de unos acontecimientos que siguen despertando fe, esperanza y conversión en tantas almas. Así que les invitamos a acompañarnos en este hermoso paseo por San Sebastián de Garabandal y escuchemos todo lo que nos tiene que contar el señor David. Esperamos que les guste. Pregunta que surge es, yo me imagino que usted se debe acordar esos primeros días cuando las niñas empezaron a tener las apariciones, que usted estaba seguramente por aquí, alrededor de este lugar, tenemos a la iglesia allá de fondo, y que usted vio, no sé, empezó a sentir los rumores de que las niñas habían visto a algo, ¿no es cierto? ¿Se acuerda más o menos de eso, don David? Sí, claro que me acuerdo. Y claro, la gente lo tomó todo a broma, nadie creía nada. Incluso estábamos allí en la calle Caballera, delante de mi casa, un grupo de mozos, y pasó una de las niñas y le tomamos unas bromas un poco fuertes. ¿Qué? ¿Visteis al ángel? ¿Cómo venía? ¿Qué traía? ¿Cachaba? ¿El zurrón? ¿Qué? Todo de broma. Pero ya al otro día la broma terminó, porque ya subimos a verlas a la calleja y ya aquello ya fue muy serio. Bueno, don David, entonces ahora vamos a ir para el lado de la calleja para que usted nos cuente, porque me imagino que debe haber ido muchas veces, debe haber visto en ese lugar que se llama El Cuadro, usted debe haber visto muchos éxtasis que en realidad son coloquios de las niñas con la Santísima Virgen María, ¿no es cierto? Sí. Es más, el cuadro lo hicimos los mozos porque en aquel tiempo muchos que venían de fuera, médicos o no médicos, pues experimentaban clavándole agujas y quemándolas pues hasta con cigarrillos o metiéndole focos muy potentes en la vista. Entonces decidimos hacer un cuadro para que no pudieran entrar esta gente. Ese es el motivo del cuadro dichoso.
Y luego, porque se ven las fotos, también venía la Guardia Civil, ¿no es cierto? Sí, como sí. para proteger un poco a la gente, Claro, ¿no es cierto? claro, ya tiempo más tarde, visto que se desbordaba todo aquello, que venía mucha gente, y algunos, pues ya digo, les hacían estas pruebas, ya vino el brigada de la Guardia Civil con una pareja ya casi todos los días, porque si no era imposible controlar aquello. Me imagino. Bueno, don David, vamos a ir para el lado de la calleja, mientras el tiempo nos lo permita, así nos cuenta un poquito de todo aquello. Don David, estamos justo enfrente De lavadero. del lavadero. Este es el lavadero que siempre se usó como lavadero del pueblo, ¿no es cierto? Esto es. Y se sigue usando, dice algunas personas, Pues sí, que les gusta todavía. ya muy poco, ¿eh? Ya muy poco se usa. Usted nos decía que en este lugar, aquí, donde usted dice, por este lugar, hubo algún éxtasis o algo, ¿no es cierto? Algo así nos decía recién. Sí, impresionante fue aquello. Venían las 4 niñas en éxtasis por aquí, ¿eh? Y en esto una de las niñas se cae al suelo, era en el mes de agosto del 61, y estaba tronando, iba a caer una tormenta muy grande. Y la niña, como venían con los brazos así, la cabeza echada hacia atrás, así mismo cayó al suelo. Y en este momento llegan 4 cazadores de fuera, que no sabían nada de lo que pasaba en el pueblo, ni habían oído nada, ni nada. Era el primer verano, ¿no? Y al ver aquel espectáculo, pues ellos se alarmaron. Pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué es esto? Total que la niña quedó ahí tendida. Como ya sabíamos los del pueblo lo que pasaba, las otras 3 continuaron, todo el pueblo continuamos con ellas, y aquellos 4 hombres dicen, pero esta gente está loca, pero ¿cómo dejan aquí a esta niña? ¿Pero qué le pasa? ¿Está enferma? Y en esto uno del grupo mira hacia atrás y ve que aquellos hombres estaban tratando de levantar a la niña. Se llamaba Marcelo. Y ya vino corriendo y dice, Aurelio, porque a uno sí lo conocía. A uno de aquellos cazadores sí lo conocía. Aurelio, deja a la niña, que no puedes levantarla, que no puedes hacer nada, que no le pasa nada. La niña está bien. Bien, pues no la vamos a dejar aquí sola. Nos vamos a quedar aquí los 4. Y se metieron dentro del lavadero, porque ya la tormenta se aproximaba. Cae la tormenta, que duró como unos 15 minutos. La niña continuaba todavía allí como tumbada, y ya termina la tormenta y la niña se levanta con aquella sonrisa tan linda que tenía. Ellos muy contentos, porque la verdad es que pensaban todo, que estaba enferma, que aquello era muy grave, que no sabían lo que pasaba. Ya uno muy emocionado se acerca a ella para darle un beso, y al tocarla dice, muchachos, venid para acá, venid. La niña estaba seca y le había caído toda la tormenta de encima. Este episodio fue muy importante. Y fue aquí, en el lavadero. Toda la tormenta que cayó y la niña seca completamente. Es que la Virgen se observaba que cuando había gente de fuera que no habían visto nada, eran como los preferidos. La Virgen quiso aquel día que aquellos 4 señores fuertes, un poco brutos, vieran aquello. Ocurrió muchas veces esto. Por lo tanto, las niñas nunca se caían. Aquel día se cayó esta niña, incomprensiblemente se cayó. ¿Pero para qué? Pues al parecer para que aquellos hombres vieran aquello. Con lo cual ellos cambiaron totalmente, claro.
eso confirma de que la gente de alguna forma interactuaba con la aparición, claro, a través de las niñas. Claro. O sea que usted mismo dio testimonio, quizás después vamos a ir frente a la casa de Conchita, de que en algún momento sale Conchita con la cruz y se mete como arriba de un techo y es porque alguien se había escondido por algo. Ahora lo va a contar allá. Claro. Bueno, ahora vamos yendo para... este es el camino que va a llegar a la calleja y el principio donde se apareció por primera vez el ángel San Miguel, justamente hace 50 años. David, ¿cuántos años tiene el pueblo de Garabandal que usted más o menos sepa? Pues eso es muy difícil averiguar. Creo que no lo sé yo ni lo sabe nadie, pero tiene muchos. Quizá tenga, no sé, 400 años, 450, tiene muchos años, pero nadie sabe, porque no hay, en los archivos no se encuentra nada de aquello, sí, no se sabe, ¿no? David, cuando uno va al cementerio, son todos González Cuenca, Sí. ¿Por qué es como que si hubiesen poca diversidad de apellidos aquí en el pueblo? Es que los orígenes del pueblo al parecer eran 4 apellidos: González, Cuenca, Cosío y Mazón. No había más. Luego después ya, pues al ir creciendo el pueblo, ya se casaban gente de fuera con chicas de aquí, o viceversa, pero en sus orígenes eran 4 apellidos. Digamos 2 familias, al parecer. 2 mayorazgos. Sí. Bueno, de hecho las niñas videntes, 3 eran González. Claro. Y una Mazón. Mazón. Sí, es que eran los apellidos: Cosío, Mazón, González y Cuenca. Sí. Don David, estamos ahora entrando en lo que se llama el famoso lugar que se llama La Calleja. La famosa calleja. La famosa calleja. Vamos yendo hacia el lugar que justamente conmemoramos en estos días, que son los 50 años de el comienzo de las apariciones, que fue la aparición del arcángel San Miguel, que es tan significativo en estas apariciones de Garabandal. La misma Virgen dijo que San Miguel era muy querido por ella y que quiere que homenajeemos a San Miguel con una capilla, ¿no es cierto? Lo dijo la misma Virgen. Así, digamos, para entrar un poco en lo cronológico, pues las niñas, está la casa de don Jaime, y ahí donde está ese pilar, sí, estaba el árbol que vamos a mostrar ahora, ahí justamente en ese pilar estaba el árbol del manzano. A ver, usted si nos anima a contar un poquito de esta historia, cómo comenzó. Pues como fue el primer día, y no vimos nosotros nada aquel día, la historia fue la siguiente: estaban jugando todas las niñas por el pueblo, todas reunidas, y 2 de ellas, Conchita y Maricruz, se marcharon. Entonces uno recuerda aquellos juegos, las otras se ponían muy celosas. ¿Por qué se marchan? ¿Por qué se van? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Por ahí, dicen. Y entonces las otras decidieron ir a acecharlas, a ver dónde iban. Y unas fueron para allá, otras para acá, todos niñas y niños, y llegaron aquí y estaban robando las manzanas. Justo en el árbol. En el árbol. Ay, ya, el maestro que era el dueño vivía ahí en esa casa. Ahora se lo vamos a decir a Concesa, la maestra y tal. Y no le digáis nada, no le digas nada. Total, que se marcharon casi todas, pero quedaron 4. Maricruz, Jacinta, Mariloli y Conchita. Y estaban aquí sentadas con sus manzanas. Entonces una de ellas dice: ay, hemos hecho una cosa que no es correcta, que no está bien, y el ángel de la guarda estará muy enojado con nosotras. Ay, sí, es verdad. Estaban con pesar, ¿no?
y estaban sentadas aquí mismo, así en esta posición. Dice, ¿dónde estará el ángel de la guarda? El ángel de la guarda siempre está aquí a la derecha y el demonio está a la izquierda. Ah, pues vamos a tirar piedras a la izquierda. Había muchas piedras por aquí. Luego, como la Virgen besaba las piedras en los primeros días, se las han llevado todas. Millones de piedras había por toda esta calleja. Entonces empezaron a tirar piedras allí, a la izquierda. Y en esto Conchita, que fue la primera, quedó en éxtasis, al parecer dentro de un arco de luz impresionante. Y las otras la miran y dicen, ¡ay, mira! Le dio un ataque a Conchita. Pero al fijarse en ella, entraron las otras tres ya dentro de esta situación. Se decía le dio un ataque porque entonces en aquel tiempo todo lo que ocurría, cuando alguien enfermaba por lo que fuera, se decía le dio un ataque. Todo eran ataques. Sí. Y así empezó todo esto. Luego bajaron por, claro, aquellos... Es que las cosas del cielo tienen que ser impresionantes. Tiene que ser algo difícil de... Bajaron llorando por el pueblo abajo y la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no hicieron caso. Querían entrar en la iglesia, pero no pudieron entrar, no sé por qué motivo, porque era al anochecer. Y se fueron detrás de la iglesia a llorar las pobres niñas. Lloraban. Es que tiene que ser algo impresionante. Tanto es así que las noches de los gritos no pudimos subir acá. Solamente ellas estaban preparadas para soportar aquello. Nos quedamos toda la gente aquí abajo. O sea, tiene que ser impresionante. Las cosas del cielo tiene que ser algo increíble. Y uno lo observaba, estaban todas jugando juntas y te estabas fijando porque ya era la hora de la aparición y de repente, de golpe, aquellas cuatro niñas quedaban, todo era ya distinto. Ya no, sus caras, sus sonrisas, sus cuerpos ya eran otra cosa. Sí. Por lo tanto, el ángel San Miguel tiene mucha importancia. Venía a prepararlas para el día 2 de julio, que se aparecía la Virgen. Y de hecho, apareció el ángel de la guarda, uno a cada lado. Se supone, según decían las niñas, sería San Gabriel. San Gabriel. Sí. Vieron un ojo también, ¿no es cierto? En esa primera aparición, dicen las niñas. Eso decían, sí. Dijeron que es... Bueno, aquí estamos en el lugar exacto donde se apareció el arcángel San Miguel, así como nos lo cuenta don David. 18 de junio de 1961, domingo, pues justamente pasado mañana se cumplen los 50 años, 18 de junio de 2011, de estas maravillosas y hermosísimas apariciones. Don David, yo me imagino, no sé cómo vive usted esto de que se cumplen 50 años. Yo me animaría a anticiparme que usted no va a decir que es normal, como el día de ayer y como el día de mañana, o no. ¿O usted siente algo especial por ser un acontecimiento así cincuentenario de las apariciones? Hombre, yo lo siento distinto, me imagino, que si no las habría visto. Yo hoy creo en mi interior, no lo podría discutir con nadie, pero yo creo en mi interior casi firmemente que la Virgen existe, que San Miguel existe y que Dios existe. Cosa que antiguamente, aunque iba a la iglesia y tal, pues lo teníamos un poco complicado. Pero yo hoy sí creo esto. Por lo tanto lo vivo un poco distinto. No reboso a lo mejor de felicidad, pero sí lo vivo con fe, recordándome de ello. Y sí, digamos que me deja muy buen sabor todo ello. Sí. ¿Le cambió la vida eso que usted vivió aquí en el pueblo durante todos estos años? ¿Lo marcó para siempre? Creo que sí, creo que sí. Tal vez el pueblo no haya cambiado, o no sé, pero yo creo que en mi interior, yo creo que en mi fe, todo esto, sí cambió. Yo creo que cambió para siempre, sí.
porque también creo en la vida eterna. Entonces tendré que buscar mi salvación, que será complicado, pero tendré que buscarla. Sí. Aquí ya estamos caminando por arriba por la calleja y nos vamos a ir hacia el lugar llamado El Cuadro, que decía don David, el señor David, que era justamente donde se apareció la Virgen por primera vez, así que para ahí vamos. ¿Cómo era este camino, David? Pues parecido ahora, solo que estaba muy lleno de piedras, con muchas piedrecillas, miles, millones de piedrecillas, porque por aquí baja mucha agua y cada vez el agua arrastraba piedras de arriba de la montaña. Pero las niñas estaban en éxtasis los primeros días y como estaba todo lleno de piedras, mirando para el cielo, cogían una piedrecilla y se la ponían a la Virgen para que la besara. Y ya luego toda la gente traía su piedra y se la colocaba delante. Y sabían los ángulos que tenía la piedra y tal, y como las cadenas y todo, devolvían a cada quien su piedrecilla. Total, que en 50 años se han llevado todas las piedras. Habría millones y millones, se las han llevado todas. No, es increíble. Pues así todo, todavía en esta calleja se dificulta un poco el ir subiendo. Y bueno, sabemos que la Virgen estuvo por aquí, por esta calleja, y bueno, y también estuvo en todo el pueblo, porque dicen que estuvo en casi todas las casas del pueblo. Sí, sí, en todas, que yo sepa, en todas. Entró en todas. Por eso es que las casas, yo creo que tienen un valor extraordinario. ¿Cómo vendo yo mi casa, por ejemplo, por 2 reales? No. En mi casa, como en todas, entró la Virgen. Y eso es algo increíble. ¿Sí? Bueno, aquí hemos llegado al lugar que se llama El Cuadro, en la calleja. Pues aquí, en este lugar, se apareció la Santísima Virgen María por primera vez el 2 de julio de 1961. Dentro de muy poco se van a conmemorar 50 años de esta maravillosa visita de nuestra Madre del Cielo tan querida en este pueblo que muchos los llamamos Pueblo de María. David, ¿qué nos puede decir de ese maravilloso día que seguramente usted fue testigo en este lugar de la presencia de la visita de la Santísima Virgen María, y posteriormente que las niñas venían aquí a encontrarse, luego de 3 llamadas interiores, se encontraban aquí las niñas para tener esos coloquios con la Santa Madre del Cielo? Pues sí, el día 2 de julio ya lo esperábamos con gran expectación, porque ya para esto llevaban las niñas viendo el ángel San Miguel como 14 o 15 días. Y ya esto era un ensayo, ya estaba, digamos que la gente ya preparada para ver este gran acontecimiento de la Virgen. Al parecer la misión del ángel era esto, prepararlas para lo que tenían que ver de grandiosidad cuando vendría la Virgen. Y se esperaba esta fecha ya con gran expectación, sí. Yo recuerdo aquello. ¿Usted se acuerda dónde estaba más o menos? No, esto no me recuerdo porque unas veces había mucha gente por aquí, toda su vida por estos... y unas veces te tocaba en un sitio, otras veces en otro. Bien es verdad que aquellos primeros días los mozos del pueblo estábamos junto a las niñas, porque nos mandaban sus padres que estaríamos, claro, por el cuidado de ellas, ¿no? Porque las pinchaban, les hacían cosas. Luego que empezaron a venir ya gente famosa y tal, nos decían, ah, tú eres del pueblo, tú vete para atrás, hombre, déjame que yo mañana marcho a Barcelona y déjame estar aquí al lado de las niñas. Pero los primeros días estábamos siempre junto a ellas. Las protegíamos por el pueblo, en las carreras, en todo. Los primeros días, ya digo. Luego después que empezó a venir esta gente, ya nos sacaban por la pinta, ah, tú eres del pueblo, tú vete para atrás. Déjame estar aquí que yo marcho mañana para Madrid o tal.
David, usted cuando vivía esas primeras apariciones, ¿no es cierto?, sabiendo que bueno, que las niñas veían y hablaban con alguien tan especial del cielo, ¿no? ¿Cómo lo vivía usted? ¿Con mucha emoción, con la curiosidad propia del principio, ¿no es cierto?, de ver fenómenos, digamos así, tan distintos a los que uno puede ver a lo largo de su vida? ¿Cómo lo vivía interiormente a eso? ¿Usted se acuerda? No, o sea, yo recuerdo que había gran obediencia, por ejemplo, a la iglesia. Entonces nosotros no estábamos muy preocupados. Sí, veíamos una cosa y oíamos otra, pero no lo pensamos mucho, sino que obedecíamos. Nos dejábamos llevar, las viejas decían, los viejos del pueblo, hay que obedecer, hay que obedecer. Además nosotros no entendemos nada, son ellos los que lo entienden. Claro, luego después de un tiempo ya uno pensó, vamos a ver, esta gente sí es muy sabia y hay que obedecer. Dios murió por obediencia, es importantísima la obediencia, pero ¿qué es más importante? ¿Lo que ven nuestros ojos o lo que nos dice alguien? Es que esto es el tema. ¿Qué es más importante? Yo lo sigo pensando y preguntando. ¿Lo que veo o lo que me dice alguien que estudió libros? No recuerdo cómo te llamas tú. Carlos. Carlos, dime, ¿qué será más importante? Lo que veo, creo. Claro, yo pienso que es lo que veo. Claro que sí, claro. Que sí. Pues este fue el fallo nuestro. Bueno, digo fallo, no sé si fue fallo, ¿no? Sino que nos dejamos llevar por lo que nos decían. Personalidades importantes como médicos también, por ejemplo, sí, no, que claro, algunos no creían al principio. Claro, médicos. ¿Cómo examinaban a las niñas, por ejemplo, mientras eran videntes? Un día, vamos a ver, un día aquello fue muy impresionante y muy maravilloso. Es que veníamos todos los mozos con ellas. Había un mozo que era de Madrid, entre nosotros, que vivía aquí en el pueblo. Era muy alto y joven, 20 y tantos años. Estaban las 4 niñas aquí de rodillas como todos los días. Y él, que era descarado, que era atrevido, que era de Madrid, pues se pone a levantar una niña. Y no podía levantarla, porque era un peso impresionante. La Virgen, yo deduzco, pero de una forma muy rara, ¿no? Lo deduzco para mí y lo voy a expresar ante vosotros. La Virgen pensaría, esta pobre gente se dejan llevar porque unos dicen que telepatía, que transmisión de pensamiento, que niñas histéricas, que causas naturales. Y aquel día parece que la Virgen nos mostró así, casi como con palabras, vamos a ver si esto también es transmisión de pensamiento. Se pone este manín a levantar la niña y no podía. Es que como si estarían clavadas en el suelo, era increíble. En aquel momento llega un grupo muy grande de gente que venían caminando desde Cosío y llegan ahí a la curva porque ya por aquí había más o menos gente. Llegan ahí y venía con ellas el doctor de cabecera, el doctor de Puente Nansa, que era también jefe al ser médico de aquí. Y entonces él vio como este mozo estaba levantando a la niña y que no la podía levantar. Y él no creía, él decía que no creía y así se mostraba. Se enojó mucho con el mozo. ¡Levante esa niña! ¡Levante esa niña! Y la gente, pase usted, pase. No sabían quién era, claro. Nosotros sí lo sabíamos que era el médico de Puente Nansa. Pasa el médico aquí, la niña estaba aquí mismo. Y se pone... Él era joven y era fuerte. En aquel momento hubo 3 milagros aquí. Yo creo firmemente que hubo 3 milagros. Se pone el médico que tenía 29 años, había salido de la universidad y luego vino a Puente Nansa, 29 o 30 años, al levantarla y no podía. No podía porque era un peso increíble. Pero en una fracción de segundo la niña volvía a pesar aquellos 29 kilos y medio o 30 kilos. ¿Qué ocurrió? La tiró allá arriba
Él la quiso recoger, pero no pudo y pegó un golpe impresionante. La Virgen no quiso que la recogiera. Por lo tanto, un milagro, no la podía levantar. El segundo, en una fracción de segundo, porque las cosas de las niñas eran más rápidas que la electricidad. Nunca se pudieron filmar sus caídas ni nada. Era algo impresionante, como cosas del cielo. El segundo, que la elevó allá arriba, y el tercero, que no la pudo recoger. Entonces la gente se enojó. Y dice, perdónenme, yo no he tirado a esta niña. Yo no la he tirado, Yo no tengo culpa, porque pegó un golpe muy grande, es que la elevó muy arriba. Y luego hacían un ruido, más ruido que el normal. Porque es que estas cosas, la Virgen quería que yo fuera agigantado, fuera a lo grande. Se oía desde ahí, rompieron los huesos, decía la gente. Pues no rompieron los huesos, pero sí los golpes eran impresionantes. Por lo tanto, aquí hubo aquel día 3 milagros. Yo lo creo firmemente. No lo discutiría con nadie, pero sí lo creo. Me han dicho unas señoras del pueblo que este doctor que vive en Santander, pues le preguntó televisión. Televisión sabía todo lo que pasaba aquí. Y fueron un cámara y una redactora donde él, más o menos, y le preguntan, ¿usted vivió ahí en Granada? Pues sí. ¿Y usted cree aquellas cosas? Pues no, él parecía que no. Y ellos ya llevaban preparada la pregunta que le tenían que hacer. Y ya se marchaban de la consulta cuando dice, a propósito, ¿usted no sería un doctor que tiró a una niña y tal? ¿Sabe usted algo de esto? Ellos ya sabían. Pues sí, fui yo. ¿Y qué nos dice de esto? Pues sí, la verdad es que esto nunca le he encontrado explicación. Esto lo cuenta, yo no lo vi, pero lo cuentan las señoras del pueblo que lo vieron por televisión. Estuvo ahí grosero con él muchos días. El doctor Morales. Pero creyó. Él creyó los primeros días. El doctor Morales, para mí, creyó los primeros días. Traería algún encargo de alguien para decir que no o lo que fuera, pero él, para mí, creyó los primeros días por lo que dijo en las conferencias del Ateneo. Yo le pido a la Virgen de Garabandal que cuando vaya a morir, que me recoja y tal. Y, bueno, impresionante lo que dijo. ¿Y por qué pienso yo que creyó los primeros días? Pues un día, por ejemplo, estaban todas las niñas en la mitad del pueblo, que eran como 20 niñas o 20 y tantas o 30. A ver, que vengan para acá todas, estas 4 niñas. Se acercaron a él, la Loli, Maricruz, Jacinta y Conchita. No subáis esta tarde a la calleja, Ay, no, señor, no. No se os ocurra subir esta tarde a la calleja. No, señor, no subiremos. Ni hoy, ni mañana, ni nunca, No, señor. Ellas, las pobres, ¿qué iban a decir? Ellas eran obedientes al 100% y eran unas niñitas de nada. Bien, estábamos allí algunos mozos observando el panorama y él viene para arriba, era un hombre muy alto. Viene para arriba, llega ahí a esa curva y estaba toda la gente ya esperando por aquí la aparición. Buenas tardes, dicen. Bájense para abajo todos ustedes. Y la gente seguía tranquila. Bájense para abajo. Las niñas ya no subirán esta tarde, ni mañana, ni nunca. Bájense, por favor. Bien. Estuvo como 2 minutos haciendo estas advertencias. Se da media vuelta para marchar para abajo. Y estaban las 4 niñas en éxtasis ahí mismo, a 50 centímetros de él. Él se quedó, pero ¿qué iba a hacer? Él vio que aquellos estados, aquel día y otros, que no eran estados normales. Por eso yo pienso que el hombre aquel creyó los primeros días. ¿Y cuál otra razón hay para que creyera? Es que fue impresionante. Bien, algunos decían que telepatía, que transmisión de pensamiento, que los hombres tenían mucho poder,
que causas naturales, vale. Pero también dijo alguien que una de las niñas tenía el mando sobre las otras tres. Que una era superior, que era la que mandaba en todas las cosas de las otras tres. Ah, entonces ¿qué hay que hacer? Poner un guarda a cada niña. Y tenían, como por así decirlo, un policía a cada niña. Entonces llegaban aquí a los éxtasis, nada más terminar el éxtasis, cada hombre agarraba a una de las niñas para que no hablaran nada ni nada. Incluso separados, bajaban las 4 niñas con aquellos 4 hombres a la sacristía, donde la comisión los interrogaba. Aquello fue impresionante. Solamente estos días bastaba para que hubiéramos creído firmemente. Entraba la primera niña, fuera la que fuera, Conchita al mejor. ¿Qué vistes? Vimos la Virgen. Mira, no digas mentiras, no digas mentiras, que te estás condenando, ¿qué tal? Pues sí, la hemos visto. ¿Qué os ha dicho? Esto y esto. La iglesia estaba llena de gente. Y en la sacristía entraba la gente que era importante. Pero nosotros estábamos por afuera porque había un ventano, había una ventana donde se escuchaba todo. Bien, salía aquella niña para afuera con su guarda. Entraba la otra, sin mirarse ni nada. ¿Qué visteis? Vimos la Virgen. Pues tu compañera ha dicho que visteis al ángel. ¿Estás diciendo mentiras? No, vimos la Virgen. Mira qué tal, mira que te vas a condenar. Vimos la Virgen. ¿Qué os dijo? Esto y esto. Aquello fue impresionante. Impresionante. Ya digo, aquellos días hubieran bastado para querer esto. No se confundieron en nada. No se desdijeron. Fue algo. La gente salía llorando de la iglesia. Es que impresionante. Amenazándolas y diciéndolas que estaban condenadas, ¿qué tal? No sé. Increíble, fue increíble. No, impresionante. David, se dice que las niñas estaban cada una en su casa y sentían unas llamadas que eran como impulsos interiores, hasta que en una tercera llamada ellas salían corriendo para este lugar, la Calleja, para tener el coloquio con la Santa Madre. ¿Usted se acuerda o tiene alguna prueba o digamos hay un testimonio de esto? Sí, claro, yo recuerdo perfectamente. Ellas decían que notaban la primera llamada, que notaban algo muy suave dentro de su cuerpecito, ¿no? Como una alegría especial. Y la segunda ya era un poco más fuerte, que podía ser a la media hora, o a los 45 minutos, o a 1 hora, o incluso más. Y la tercera ya es que tenían que salir corriendo. Y por lo tanto llegaban las 4 aquí en el mismo instante. Y una vivía allá, otra abajo del todo, otra allá. Esto era así. Y las niñas cuando venían ya para tener la aparición, ¿en qué postura? ¿Ellas hablaban con la gente o estaban así como en oración o estaban como ensimismadas? ¿Cómo recibían a la Virgen? ¿La sorprendía a las 4 juntas, por ejemplo? Pues era muy variado. Un amigo mío el año pasado le dijo a unos madrileños que estaban rezando allá de cara a los pinos, y le dice Chencho: parece que ustedes creen en esto. Sí, dice, creemos porque hace 30 años que venimos al pueblo, leemos algunos libros, nos dicen en Cosío y aquí en Garabandal, David y otros por ahí. Y le contesta a mi amigo: miren ustedes, de lo que pasó aquí ni se ha escrito ni se ha dicho ni el 5%. Y esto es así. Por lo tanto fue todo tan variado. Algunos días reían de aquella forma angelical, de una forma muy rara que no comprendemos, pero reían, bueno, como cascabeles, ¿no? Otros días estaban muy serias. ¿Y qué deducimos o qué nos decían ellas? Los días que estaban serias es que estaba la Virgen muy seria,
los días que reían, es que reía la Virgen también. Por ejemplo, un día, aquí mismo, reían y se lo estaban pasando, veías que estaban en éxtasis, aquellos cuerpos estaban rígidos, que eran cosas del otro mundo, pero reían de una forma especial. Y le preguntan luego, ¿por qué os reías tanto? ¿Qué fiesta teníais? ¿Por qué? Y es que había un grupo muy grande de gente, y la gente rezaba y cantaba. Y se ve que aquel grupo cantaba muy mal, y le hacía mucha gracia a la Virgen que ellos cantaban, y no paraban de reír. Otros días estaba muy seria porque la Virgen estaba, es más, sin mover un músculo siquiera, regaban lágrimas impresionantes. No daba miedo algunos días, sí. Por lo tanto era muy variado. Podían estar serias, podían estar derramando lágrimas o podían estar riendo perfectamente. Sí. David, estamos acá yendo por la calleja ya hacia Los Pinos y usted nos quiere contar un episodio que usted vivió o algunos que usted vivió por aquí, por esta zona. Pues sí, subían a Los Pinos, a lo mejor de noche o de día, y bajaban para atrás por unos sitios que nosotros, los mozos, yendo de frente y viendo, no podíamos bajar, sino que íbamos a dar la vuelta unos para allá y otros para acá. Sus carreras, todo lo que hacían era, no tiene explicación, impresionante. Desde luego tenía que llevarlas un ser muy poderoso, porque nosotros no podíamos hacer lo que ellas hacían. Éramos atletas, 20 y tantos años, y no podíamos. Por lo tanto, era la Virgen quien las llevaba. Sí. Como un día que les atravesaron un tablero, unos mozos de otro pueblo, porque como iban tan rápido, pues vamos a atravesar este tablero, porque llegarán y se estrellan, chocarán contra él. Pues no chocaron. Llegaron y, bueno, sus frenadas, todo era de otra galaxia, de otro mundo. Sí. Aquí estamos en el camino ya, en la parte final, llegando a Los Pinos, y le preguntamos a David si la gente se caía siguiendo a las niñas en éxtasis. ¿Qué nos puede decir? Sí, claro que se caían. Incluso una vez del pueblo a Cosío, que son 5 kilómetros, aparecieron 80 zapatos. Por lo tanto, se caían y se daban golpes, pero nunca ocurrió nada. Nunca. De hecho, el día 18 de octubre, que aparentemente aquella fecha fue, según algunos, un fracaso, a otro día comentaba la prensa que hasta aquellas fechas había sido un poco contraria. Pues en Garabandal no ocurrió nada, pero el milagro existió. Y es que toda aquella gente que fue lloviendo con aquel día, quedándose en la calle porque no cabían en las casas, y bajando, andando, haya quedado toda indemne, o sea, que no les haya pasado nada a nadie. Y era fue la fecha del primer mensaje. Eso es, el primer mensaje. Porque la gente esperaba, dicen, algo muy grande, un mensaje espectacular. Eso, o un milagro grandísimo, claro. O algo, sí, esperaban algo. Sin embargo, fue un mensaje muy fuerte, David. Fue muy fuerte, claro, fue muy fuerte. Creo que con el tiempo, meditándolo, pero ¿no? Es que hacía un tiempo tan malo que la gente quedó muy desanimada, sí. Pero en fin, si la Virgen hacía eso, por algo sería. Bueno. Yo ya no tengo ninguna duda de que todo lo que hizo y dijo fue con la máxima autoridad que se pueda concebir. No hay nada que discutir aquí, yo creo, ¿eh? Desde luego, si la Virgen hubiera querido que todo habría salido matemático y perfecto y muy bien, lo habría hecho. Pero no siempre parecía que salía así.
y ella sabría por qué. Es como si nos dijera que las cosas del cielo no son dadas así, ala, tómalas, porque dijo el viejo aquel, mira, lo que no cuesta nada equivale a nada. Las cosas del cielo tienen que costarnos también algo. Un día parecía que las cosas eran maravillosas y lo eran, y que eran milagros y para mí lo eran, pero a lo mejor otro día había una cosa absurda, que no comprendíamos. Jugar a los tíos, las niñas con la Virgen, o por ejemplo cuando empezó a ser de noche, mucha gente decía, ah no, pues mira, de noche la Virgen no anda, no, esto ya no. O sea, había cosas que parecían absurdas. Y es que un día unos señores estaban discutiendo ahí. ¿Qué? ¿Cómo lo...? No, hoy esto nada, No, esto... ¿Cómo? No, esto son tonterías, no, esto no... Y lo de ayer, no, ayer sí. Ah, bueno, pues aférrate a lo de ayer. Si ayer fue un milagro, esto no dice nada. Aférrate a lo de ayer. Por lo tanto, sí, había cosas que parecían absurdas. Cuando empezaron a jugar a los tíos por el pueblo, o jugaban con ellas, y hasta que un señor dice, pero si es nuestra madre, es la madre de las niñas, ella se comporta como una madre de la tierra. Sí, claro, uno hoy lo piensa y todas las cosas encajan en aquel tiempo, ¿no? En aquel tiempo había cosas que nos parecían que no, pues que no sé, porque había cosas absurdas. Es como si nos pidieran un esfuerzo para... os vamos a dar estos datos auténticos, pero luego estos negativos, a ver qué hacéis con ello, a ver cómo... No sé, yo creo que la Virgen no nos quiere dar nada de gratis y regalado así como así. Porque... David, tú habías hecho una pregunta. Que quería preguntarle, en algunas de las tantas apariciones que tuvieron las niñas con nuestra madre, ¿ella les dio a entender cuántos años tenía cuando ascendió al cielo, cuando la llevaron al cielo? No, yo creo que de esto no... Nunca, no, nunca. De esto no se dijo nada, solamente lo actual de entonces, que era muy joven, que tenía el cabello claro, que era muy linda, que tendría unos 17 años al máximo, 16, 17 años, cómo eran sus manos, de todo daban explicaciones, pero de la edad al cielo no dijeron. Que yo recuerde, no. Que yo recuerde, pues no. Bueno, vamos a subir la última parte a este lugar tan bendito, dicho por un sacerdote, un santo lugar. Sabemos que es un lugar muy querido por Dios y le vamos a seguir preguntando a David por esta generosidad que tiene de hablar con todo el pueblo de María. David, este es un lugar muy especial, dicen que es un lugar muy querido por Dios, es un lugar donde se dieron la gran mayoría de las apariciones. ¿Por qué estos pinos son tan especiales? Pues parece que la Virgen quería hacer de este lugar como un sitio simbólico, especial, para la posteridad, al parecer, para la eternidad. O sea, las niñas hablaban de que quedaría aquí una señal eterna. Claro, ellas no daban mucha... Decían que era una columna, y luego la gente pues hacía sus cábalas, pues será esto, será lo otro, será... Pero sí, Los Pinos, al parecer, es un sitio muy especial, donde la Virgen, más que en otro lugar, digamos de aquí, pues puso su acento. ¿Por alguna razón está la Virgen puesta ahí en ese lugar, en ese árbol especial? No, en primer término estuvo aquí, en este.
Unos señores catalanes en el año 61 la pusieron aquí. Aquí, en este pino, hubo un milagro que yo lo vi impresionante. Bueno, vi los efectos del rayo que cayó ahí, sí. Eso, ¿nos puede contar ese maravilloso testimonio? No, eso fue impresionante. Yo ese día caí de rodillas, porque hasta aquel día, digamos, sí, yo creía en aquello que habíamos visto y todo, pero como que no nos marcaba mucho. Y sucedió que una noche cayó una tormenta en el pueblo muy grande. Una tormenta que decían los antiguos, tormenta baja, rayo seguro y tal. Y a las 3 de la mañana a mí me despertó un trueno muy grande. Digo, cayó un rayo en el pueblo. En alguna parte del pueblo cayó un rayo. Yo tengo una finquita ahí arriba donde tengo mis abejas, mis colmenas, y subía todos los días allá a la finca. Digo, voy a dar una vuelta por el pueblo, si ocurrió algo, pues ya me dirán, no preguntaré nada para no alarmar, pero si ocurrió algo, me dirán, ¿no? Di una vuelta por el pueblo para subir a la finca y nadie me dijo nada. Digo, cayó en los pinos, el rayo cayó en los pinos. Subo ahí y sin llegar ya lo vi. Aquel día sí que de verdad yo cambié ya de... Mi postura fue... Porque lo del rayo, para los conocedores del terreno, es increíble. Lo que hizo fue increíble. No tiene otra explicación que un milagro, por supuesto. La imagen estaba en el árbol todavía estaba más o menos verde con su savia, cayó en un cañón de estos grandes, fue al tronco grande, porque arrancó toda la corteza y hizo, digamos, un canal, y al llegar a la imagen aquella que habían puesto aquellos señores, hizo un arco, rompió aquellos otros de aquel otro, con lo cual... Lo desvió. Lo desvió. Exacto. La imagen de la Virgen desvió el rayo. Desvió el rayo, esto es. Todavía, mira, acercaros para acá. Todavía se puede ver que donde estaba la Virgen no bajó el rayo. Porque de haber bajado se hubiera llevado todo. Vamos a ver. La Virgen estaba donde tenía su... Ay, no se ve ya la base. No se ve bien dónde estaba la base. Ah, sí. Mira, estaba aquí la base. Ahí está la base. Ahí estaba la imagen. Bien, si hubiera continuado, toda aquella corteza que se ve la había destrozado, ¿no? Claro. Y la que continúa para abajo también. Hasta ahí sí lo trituró todo, lo rompió todo, pero de ahí para abajo ya no. Por lo tanto, la imagen la respetó. Y ya en aquel tiempo esa imagen ya no se adoraba. Ya habían puesto o la otra ahí. Pues sí, aquello fue impresionante. Para los conocedores del terreno, saber cómo el efecto de los rayos, para mí fue aquello. ¿Y usted se dio cuenta enseguida que había desviado el rayo a la imagen de la Virgen? Asomé por ahí y ya lo vi todo. Ya lo vi todo, caí de rodillas, no me moví ya de... Porque conocemos el efecto de los rayos, cómo actúan, cómo hacen. Para mí aquello fue... Traje un conocedor ya murió el hombre, de Puente Nansa. Yo sabía cómo hacen los rayos. El rayo cuando cae en un árbol, es que ese árbol es como un hilo conductor. Y sigue el hilo, digamos, hasta la humedad, hasta el agua o la tierra donde muere ahogado el rayo. Pero bien, yo así todo, yo estaba seguro que había sido un milagro. Pero yo digo, voy a estar con Aurelio y lo voy a subir engañado, a ver. Yo no tenía entonces coche, bajé a Puente Nansa andando y estando allí digo, tienes que subirme arriba que tengo presa tal, cuando quieras. Bueno, pues ya subiendo por ahí arriba, yo disimuladamente,
Le dije, el otro día estuve ahí en la Basnada, donde hay tantos rayos caídos ahí en los robles y tal. ¿Cómo hacen los rayos cuando caen en un árbol? Pues ¿cómo van a hacer? Caen en el árbol, no caen en todos los árboles, dice él. Hay algunos que no caen en las hayas, por ejemplo, casi no caen o nunca caen. Caen en los pinos, caen en los robles y tal. Y entonces, ¿por qué caen en estos árboles? Porque es como un hilo de alambre de cobre, es su hilo conductor. ¿Y no pueden dejar ese hilo? No, no pueden dejarlo. Bajan hasta abajo, hasta que se entierran en agua, en humedad, donde mueren ahogados. Ah, digo, pues vente para acá. Llegó ahí el hombre. Y vio eso. Vio eso. Era un poco bruto en sus expresiones. Dice, ¡hostia! ¡Hostia! Así se me puso, ¡hostia! Y digo, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es, Aurelio? ¿Coño va a ser? ¿Coño va a ser un misterio y un muer de aquí de Garabandal? ¿Qué va a ser? Digo, ¿tú lo crees, lo ves normal? ¿Cómo va a ser normal? Dicen, no es normal, hombre. Ese rayo tenía que haber seguido para abajo como esto. Esto también fue un rayo. Y aquellos también. Bajan rectos. Por lo tanto, esto fue increíble. Alguien dirá, pues qué tonterías, todo un rayo, ¿no? Pero para mí, para los conocedores, para los que sabemos, y cómo hizo el arco ese y rompió aquellos, todavía están aquí los maderos que tiró por ahí están. Esto fue, y para mí, el mayor efecto de la banda fue este. Esto fue, para mí, increíble. ¿Hace cuánto fue, o se acuerda del año más o menos? Ay, no, 20 años quizá, 21, 22, no sé, esto ya... Para mí, esto fue increíble. David, ¿y este pinillo que está creciendo aquí? Es que no sé quién lo plantó. Lo plantó alguien. Alguien lo plantó. No sé quién fue. Creo que fue un señor de Tarragona que está viviendo aquí ahora, que se llama Ángel, creo. David, y con respecto a la imagen que usted dice que había en ese árbol, ¿era una réplica parecida? Era una Virgen del Carmen, tenía como 50 centímetros, Ajá. Pequeñita. Hasta hace 2 o 3 años ahí seguía todavía. ¿Y hoy por hoy dónde está? No lo sé. Yo quería preguntar quién la recogió o cómo fue eso, que continuó la imagen ahí todavía muchos años. Hará 2 o 3 años o 4 o por ahí que la quitaron. No sé quién la quitó ni quién la llevó. Porque Sí. el lugar correcto sería la iglesia, ¿verdad? Es que ella fue puesta por unos catalanes. La iglesia en aquel tiempo estaba como un poco desentendida de esto. Sí. Fue unos amigos catalanes, la trajeron y la colocaron ahí. Y yo sí he pensado algunas veces dónde iría aquella imagen, quién la recogería, dónde se la llevarían, pero no sé nada. David, ¿usted fue testigo de cuando el padre Luis María Andreu gritó milagro, milagro, milagro? Yo estaba por aquí, pero aquello en aquel mismo momento no lo presentí. ¿Usted sabe exactamente más o menos? Él estaba aquí en este sitio. Claro, una cosa que quiero yo aclararte, Santiago. Nosotros, aunque hablemos de muchas cosas, de muchísimas, no las vimos todas. Es que era imposible. ¿Y por qué motivo era imposible? Porque ellas eran tan pequeñitas, eran una niña de nada, estaban rodeadas por gente. Lo que sí creemos firmemente, después de haber visto algunas, lo que nos decía aquella gente, que no podíamos verlo un día. Pasaban por un puentecillo, ¿no? Un puentecillo que no cabía nada más que 2 personas. Y Frente a la iglesia. Frente a la iglesia. Y pasaban las 4 por este puente. Pero una iba caminando por afuera. Eso no lo pudimos ver todos. Porque iban los Fontaneda, iban los otros, alrededor de ellas. Era imposible. Pero sí decíamos que lo habíamos visto. Porque en aquel momento
veíamos la exclamación, ¡ay, mira lo que ha pasado! Pues ¿qué ha pasado? Que esta niña no cabía por el puente, iba caminando por afuera. Nosotros decimos esto como si lo habríamos visto, pero de hecho no lo vimos. El día del padre Andreu tampoco yo lo vi físicamente, él estaba de rodillas, yo no sé si estaba por ahí, o estaba aquí más abajo. Es decir, muchas cosas de estas no las vimos directamente con nuestros ojos. Es que era imposible. Es que no lo veían nada más que los que estaban allí mismo. 4 personas. Usted fue testigo de muchísimos éxtasis acá en la zona de Los Pinos. No, de muchísimos en la zona de Los Pinos no. No, porque yo cuando lo vi bien fue el primer año. El primer año lo vi bien, pero ellas tardaron un tiempo en subir a Los Pinos. Quizá 2 meses, quizá 3 meses. No recuerdo bien, pero tardaron un tiempo en subir a Los Pinos. Las primeras apariciones fueron pues en la Calleja, por supuesto, y en el pueblo, por todo el pueblo. Luego iban como agrandando, como ensanchando su territorio, pero no, en Los Pinos fue ya un poco sobre tarde. ¿Usted fue testigo de comuniones místicas, o sea que las niñas de rodillas recibían la comunión y sacaban la lengua? Sí, donde veíamos que sacaban la lengua y tomaban comunión. O sea, no lo imaginábamos, pero nosotros no, yo no vi la forma nunca. Ahora, todos los ademanes que hacían y todo, hoy lo ves como un milagro real. Todo encaja, todo encaja. En aquel tiempo no, porque además nos dejábamos llevar de aquel que decían que era un sabio, que el otro, que no sé qué. Pero si este señor era un poco contrario, como había muchos, pues no percibiste aquello, la autenticidad de aquello, no te dejabas un poco llevar por aquel, por el otro. Ah, pues mira, es que puede ser esto, puede... Hoy sí, hoy ya encaja todo, por supuesto. David, hay muchas casas que se nota que son antiguas, que se conservan prácticamente como en la época de las apariciones. Sí, claro. Muchísimas. Sí, muchas. Algunas no se han tocado. Adiós. ¿Sabes? Algunas están igual que en aquel tiempo. Sí. Ahora vamos a ir con David frente a la casa de Conchita, donde David nos va a contar algunos detalles de cosas que pasaron por ahí, maravillosas del cielo. Bueno, y justo estamos pasando por un lugar donde, bueno, esa casa, por ejemplo, ¿no? Esa casa antigua. Sí, esa está igual. Está igual, sí, está igual. Está igual. Y esto parece que también. Y esta también. Sí. Y esta también está igual. Esta también. Y David, la Virgen estuvo en cada una de estas casas, ¿no es cierto? Sí. La Virgen se encargó de bendecir cada casa, ¿no es cierto? Exacto. Y todas las calles, hasta el cementerio. Algunos se escondían detrás de la fuente. Esta es una fuente muy antigua del pueblo, ¿no es cierto? Sí. Algunos señores mentalmente pensaban que, bueno, que aquí venía la gente que no creía a nadie, ¿no? O casi nadie. Creían una vez que habían visto ya algo. Y alguien decía, madre, yo me voy a esconder aquí detrás de esta fuente. Yo no creo nada de estas cosas, pero que venga una niña y me dé el crucifijo a besar y se escondía ahí. La niña venía, una o la que fuera. Es que aquello fue así. Mi amigo Chus, por ejemplo... Esta es la casa de Conchita, ¿no? La casa de Conchita.
Mi amigo Chus, que escuchaba por el pueblo a aquellas señoras de Madrid y Barcelona, porque había grupos esperando la aparición, un grupo aquí, otro allá, otro allá, otro allá, y se hablaba de lo divino y de lo humano, pues decían, ay, yo estoy muy contenta, he pedido mentalmente a la Virgen esto y tal, y me lo ha concedido y tal. Y nosotros decimos, pero esto de mentalmente, ¿cómo? Y ya le preguntamos al padre Córtaro, un teólogo que había aquí, era muy majo y muy creyente. Escuchamos esto, padre Corta, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, es que la Virgen adivina todos nuestros pensamientos. Las cosas del cielo son así. Entonces mi amigo Chus se pone por aquí, estaba lleno de gente, y pensó, Madre de Dios y Madre nuestra, dice que sabéis todo de nosotros, nuestro interior. Yo no creo mucho de estas apariciones, porque dicen tantas cosas, pero me voy a esconder aquí entre unas colmenas. Eso está lleno de colmenas, de abejas. Me voy a esconder aquí y si esto es verdad, que suba una niña allá. Bueno, estaba toda la gente por aquí esperando. El Chus estaría ahí metido entre dos colmenas. Sale Conchita, por ejemplo, y empieza a gatear por aquí arriba. Por aquí había unos sitios, unos agujeros, donde los dueños metían los pies. Está un poco reformado esto ya, ¿eh? Metían los pies y con las manos subían arriba. Bueno, sube Conchita por allá y la gente, ¿dónde va esta loca? ¿Pero dónde va? Por ahí y tal. Y va con el crucifijo en la mano, entre dos colmenas, además era de noche. Estaba mi amigo Chus escondido. No, pero eso así, ¿eh? Dios sí sabe todo nuestro. Un día bajaba yo por ahí del invernal, había estado 3 días fuera, y eso es la bolera, ahí todos los días jugaban los mozos a los bolos. Y al pasar por ahí me salta un mozo al camino y me dice, ¿no estuviste anoche? No, digo, ni anteanoche ni la otra noche. He estado 3 noches arriba en el invernal. Las niñas vuelan. Yo no le dije nada, porque yo creía aquellas cosas, veíamos cosas que eran, extraordinarias, ¿no? Pero en mi interior contestó, tú sí que vuelas. Digo, ¿habrá aparición? Sin decir nada, ¿eh? ¿Habrá aparición esta tarde? Sí, creo que a las 9. Bien, yo voy para casa. Yo iba con mi interior muy mal, en plan retador, en plan de desafío, porque yo corría mucho, caminaba mucho. Y ya vengo para acá, pero estaba todo esto lleno de gente esperando a la aparición. Acerquémonos para acá. Entonces yo no me acerco a la gente. Me voy a esconder aquí. Ahí había un poste, un poste de madera, y había zarzas. Había zarzas y me escondí. Por pudor, por lo que fuera, me escondí. Yo lo que quería era, cuando la niña saldría en éxtasis así, ponerme a su lado a ver quién corría más. Bien, sale la niña, ya oigo que la gente cuando salían, pues hacían una expresión, ¡oh! Hacía un eco muy grande, se oía de lejos, porque eran cientos y cientos de gente, ¿no? Que al verlas en aquel estado, pues te provocaba un clamor, como un suspiro, una cosa, ¿no? Ay, ya viene ahí. Me escondí todavía más, acércate para acá. Ya ves, la calle aquella, esta calle tiene 5 metros de ancha. Ella tenía que haber ido por aquí. Ahí. Aquí estaba el poste ese que yo digo, y unas zarzas. Y yo estaba así, escondido. Yo estaba así escondido detrás de las zarzas y del poste. Y la niña no siguió el camino. Se vino aquí donde yo estaba. Impresionante. Yo me quedé de piedra. Sí, esta es la historia. Bueno, David, vamos a dejar por ahora este maravilloso testimonio
le queremos agradecer la generosidad de poder contarnos todo esto, que en realidad ya lo ha contado en el programa de Pueblo de María, pero esta vez queríamos el testimonio en video y que usted nos vaya relatando en cada uno de los sitios. Seguramente lo vamos a seguir molestando en estos días, pero usted ya sabe que es todo para gloria de Dios. ¿Nos quiere decir algo, especialmente en estos momentos en que han pasado 50 años, algo especial para la gente que realmente valora y profundiza mucho estas benditas apariciones que han sido prácticamente, que han durado 4 años, aunque al principio, en los 2 primeros años creo, con más intensidad? Algo que nos quiera decir para finalizar este testimonio suyo. Yo sí quisiera decir, y me gustaría enormemente, que creyeran en esto. No sé, un autor dijo en un libro que quizá en nuestros postreros días, si creíamos en la Virgen de Garabandal, no nos condenaríamos, o algo así parecido. Yo estas palabras las he escuchado. Yo me gustaría que la gente creyera en estas cosas. ¿Por qué motivo? Porque creo que fueron auténticas. Lo creo firmemente. No lo podría discutir con un sabio de esto, pero yo lo creo. ¿Y por qué lo creo? Porque vimos cosas que realidades que vieron nuestros ojos. Y no hay ninguna duda en esto. Por lo tanto, a mí me gustaría que la gente creyera en esto. Si alguien ha leído libros o ha escuchado alguna cosa o se ha acercado a Garabandal, que crea de verdad que esto fue cosa de Dios. Esto sí me gustaría decirlo. Bien. Se ha ganado una comida caliente. Muchas gracias. Ya no un rancho frío, sino comida caliente. Comida caliente. Pero me la voy a comer toda, voy a desracionar toda. Esto va... Los dejamos en ayunas. Pues fue aquí mismo, digamos. Ahí como estaban las puertas, pues colocaron no cada extremo. Ella venía por aquí, salió de casa, cayó de rodillas. Yo no lo vi, pero yo lo creo también. Había muchísima gente, aquello fue terrorífico porque la gente es que se abalanza a estas cosas. ¿Qué necesidad tenemos de Dios tan grande, no? Es que la gente increíble, Si no viene la Guardia Civil todos los días como venía, o no hacemos el cuadro como hicimos, es que la gente somos, no sé cómo, querían comerlas algunos. Por lo tanto, ella cayó aquí de rodillas. Solamente 10 o 12 personas lo vieron perfectamente. La otra gente no pudo, aunque se tiraban pero no pudieron verlo, claro. Uno de los que lo vio es Pepe Díez. Pepe Díez, Benjamín, bueno, muchos, claro. Lo vieron varios. Y después la filmación, que usted la vio cuando, digamos, después el testimonio del que filmó, que cuando revela la filmación se ve en un fotograma sí. la hostia. Y yo hablé con Benjamín también, claro, y me explicó cómo era. Yo desde luego lo creo firmemente. Dice que sacó la lengua, la tuvo fuera como 30 segundos, fuera. La Virgen quiso que la vieran fuera y limpia. Y luego se fue formando una cosa muy blanca, muy blanca, muy blanca y gruesa. Pero como las cosas de aquí en aquel tiempo no eran... Dice que aquella blancura era impresionante, ¿no? Era la blancura del cielo, ¿no? Por lo tanto, verlo lo vieron poca gente. Del pueblo, Benjamín, Pepe y no sé si otro más. Claro, la gente en estos casos y la niña de rodillas,
Pues es que no, es que es imposible verlo. No pudimos ver todo, es lo que os contaba allí arriba. No pudimos verlo todo, porque era imposible. Sino que una vez, después de ver varias, ¿y qué pasó? Esto, lo creías matemático. Porque en aquel momento te lo decían. Pero la gente impresionante, la gente se quiere matar por esto. Es una cosa increíble. David, ¿cómo era la vida del pueblo antes de las apariciones o durante las apariciones? Era una vida muy dura, ¿no? Sí, era muy dura porque pues los medios que había eran muy rudimentarios. Nos vamos, sí. No había caminos buenos, era con ganado todo, era una vida muy difícil y muy dura. Bueno, hemos llegado al final de este hermoso reportaje y no sé si les pasará lo mismo que a mí, pero tras recorrer Garabandal junto al señor David, uno siente que es maravilloso recuperar estos testimonios porque tienen algo muy especial. Es que hay una sencillez y una sinceridad difícil de fingir. No estamos escuchando a un gran teólogo ni a un investigador famoso, sino a un hombre del pueblo que vivió aquellos acontecimientos siendo joven y que todavía recuerda con emoción lo que vio en aquellas calles de piedra de este pequeño y encantador pueblecito de las montañas de Cantabria. Y quizá precisamente ahí reside parte de la fuerza de Garabandal, en la humildad de sus testigos, en la sencillez de aquel pequeño pueblo apartado del mundo, donde, según afirmaron las niñas, la Virgen María vino a recordar algo muy simple pero profundamente importante: la necesidad de volver a Dios. A través de estos antiguos documentos vamos recuperando voces, recuerdos y experiencias que ayudan a comprender mejor lo que allí ocurrió. Testimonios que enriquecen la memoria de Garabandal y que permiten que nuevas generaciones conozcan aquellos hechos desde diferentes miradas y sensibilidades. Porque más allá de debates, fechas o interpretaciones, Garabandal sigue hablando de conversión, de oración, de sacrificio, de Eucaristía y de fidelidad a Cristo en tiempos difíciles. Ojalá este recorrido no haya sido solo una visita a un lugar del pasado, sino también una invitación a mirar un poco más hacia el cielo, a fortalecer nuestra fe y a recordar que Dios sigue actuando muchas veces en lo pequeño, en lo humilde y en lo escondido. Y si este vídeo les ha gustado, les invitamos a compartirlo, dejar su comentario y a ayudarnos a seguir difundiendo estos testimonios históricos que forman parte de la memoria viva de San Sebastián de Garabandal. Y como siempre, antes de despedirnos, pedimos de todo corazón que Dios les bendiga, les proteja y les guarde, y Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.